Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor Edgar Cerez continuando con la serie El verdadero discípulo, con el tema Produce mucho fruto. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias a Dios que podemos estar en este tiempo de adoración en el cual le podemos alabar, le podemos agradecer, podemos cantar a Él. Bueno, estamos en esta serie que estamos estudiando desde hace 3 semanas que se llama El verdadero discípulo. Hemos estado estudiando las características de un verdadero discípulo. Jesús nos ordenó a ser discípulos en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, no simpatizantes, no personas que estén de acuerdo con nuestra teología, sino verdaderos discípulos. Bueno, ¿qué es un verdadero discípulo? ¿Cuáles son las características de un verdadero discípulo? Y las hemos estado estudiando. El día de hoy vamos a estudiar una característica del verdadero discípulo que está en el libro de Juan, en el capítulo 15. Yo sé que usted ya la conoce. El libro de Juan contiene 7 declaraciones de Dios. Alguna vez ya lo predicamos hace, creo que 2 años. Contiene 7 declaraciones de Jesucristo, de que Él es Dios a través de la frase yo soy. Y 7 ocasiones lo menciona, son 7 revelaciones de Jesús mismo declarándose como Dios, yo soy, y 7 declaraciones. Una de ellas es precisamente esta, Juan capítulo 15, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y a partir de esta declaración en Juan capítulo 15 vamos a aprender lo que vamos a estudiar el día de hoy, que un verdadero discípulo de Jesucristo produce mucho fruto. Cuando decimos produce mucho fruto, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué tipo de fruto es el que Jesucristo espera en ti y en mí? Bueno, el fruto de Él en nosotros. No quiere decir, cuando Jesús dijo produce mucho fruto, no quiere decir que seamos la mejor versión de nosotros. No significa que Jesús espera o que Dios espera que sea una buena persona de acuerdo a mi estándar o de acuerdo al estándar social, sino cuando dice produce mucho fruto se refiere a el fruto de Jesús en mí. Lo vamos a ver más adelante. No se trata de que tú seas una buena persona y produzcas buenos frutos tuyos, sino que la vida de Jesucristo fluya a través de ti y esté en ti. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando dice lo que ahora vivo en la carne, no se refiere a carne en cuanto a carnalidad pecaminosa, sino en cuanto a vida terrenal. Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta tierra, lo que ahora vivo con mi cuerpo, con mi vista, con mi pensamiento, en mi vida terrenal, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ya no soy yo, sino es Jesucristo. No es que yo me convertí en una persona más alegre, más contenta, más feliz, sino que Jesús está desarrollando eso en mí, está desarrollando ese fruto en mí. A eso se refiere cuando hablamos de fruto. Gálatas, Dios a través de Pablo habla acerca del fruto del Espíritu. Dice el libro de Gálatas que el fruto, es decir, la consecuencia de la vida del Espíritu Santo en mí es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esa es la característica de lo que el Espíritu Santo está desarrollando en mí. Mateo capítulo 7, Jesús dice, no puede el árbol bueno dar dice, el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. No puede un árbol bueno dar mal fruto, no puede un árbol malo dar buen fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Cuando Jesús está hablando del fruto, que es lo que vamos a ver aquí, que un verdadero discípulo produce fruto, ¿a qué fruto se refiere? No se refiere a tu buen comportamiento, es mucho más que eso. Se refiere a la vida del Espíritu Santo manifestada en ti, porque el Espíritu Santo está en ti. Se refiere a que tú permitas que esa
esas cualidades y ese fruto del Espíritu se manifieste en ti. El Salmo 1, yo sé que todo el mundo lo conocemos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Y habla del varón justo y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Eso es lo que Jesús espera de ti y de mí, que demos fruto. No es algo deseable, es algo necesario. ¿A qué se refiere entonces? ¿Cuál es el fruto que tengo que dar? Bueno, acompáñenme por favor a Juan capítulo 15. Vamos a estudiar cuál es el fruto que Jesús espera que yo dé, que ya hablamos que es el fruto del Espíritu Santo, y cómo puedo dar este fruto. Desde el primer versículo en Juan 15, Jesús fue muy claro. Yo soy la vid verdadera, estoy en el versículo 1 de Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús aquí ya dijo: el fruto que tú vas a dar, lo vas a dar porque dependes de mí, porque yo soy el árbol y tú eres el pámpano, tú eres la rama. Mi Padre es el labrador, yo soy el árbol, tú eres una rama y tú vas a generar fruto. A partir del versículo 1, Jesús empieza a dar esta enseñanza acerca del fruto. Yo te voy a pedir que la estudiemos. No lo vamos a estudiar versículo por versículo, sería hermosísimo, pero no nos va a dar tiempo. Así que lo que hice es que traté de agrupar las enseñanzas que da Jesús en estos primeros versículos, tratando de responder 3 preguntas. Entonces vamos a responder 3 preguntas respecto del fruto. Insisto, ya expliqué qué fruto tengo que dar, el fruto del Espíritu Santo en mí. Primera pregunta que quiero responder contigo: ¿por qué? ¿Por qué tengo que dar fruto? ¿Por qué Jesús espera que yo dé fruto? ¿Por qué tendría yo como cristiano dar fruto? Número 1, porque es lo normal. O déjame decirlo de otra forma: es anormal que sea cristiano, que sea un hijo de Dios, que sea un discípulo de Jesucristo y que no esté dando fruto. Es anormal. En el versículo 2, acompáñenme por favor, Jesús dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El Padre. El Padre lo quitará. Lo que está diciendo aquí Jesús es anormal que tú seas un discípulo de Jesucristo y que no des fruto. No puede ser. No puede ser. Tú eres discípulo de Jesucristo, tienes que llevar mucho fruto. Tienes que dar mucho fruto. Él espera que tú produzcas fruto. Él espera que tú seas una manifestación de la vida del Espíritu Santo en ti. Es lo lógico. En alguna otra ocasión yo lo he dicho: el árbol de manzanas, la rama del árbol de manzanas no se esfuerza por dar manzanas. O sea, es tiempo de dar frutos, y cuando es tiempo de dar frutos, la rama del árbol de manzanas no está preocupada y no dice: ay Padre, ay Dios mío, ¿qué pasa? ¿Y si doy un limón? Y todo agrio, ay Dios mío. Ay no Señor, ay no sé. Y acaba de pasar una persona y dijo: huele a guayaba. Ay, de seguro soy yo, Señor, ay Padre. La rama del árbol de manzanas no se preocupa por eso, porque en la lógica dice: yo pertenezco a un árbol de manzanas y esta naturaleza de la manzana está en mí, así que yo sé que si doy un fruto, ese fruto forzosamente tiene que ser una manzana, no puede ser otra cosa. Es más, no solamente me tengo que preocupar por no dar otro fruto, sino ni siquiera me tengo que preocupar por dar el fruto, porque si pertenezco al árbol, el fruto va a venir de manera natural. No tengo que esforzarme, no tengo que tomar un curso de cómo dar un fruto, cómo dar manzanas, parte 1, parte 2, y sale una guayaba. Ay, no puede ser, Dios mío. Es de manera natural. La rama no se tiene por qué preocupar porque está bien cimentada. Entonces Jesús dice:
Si tú perteneces, si tu vida está arraigada en mí, dice Jesucristo, y el Espíritu Santo está en ti, de manera natural vas a dar fruto. De manera natural en ti va a estar el amor, el gozo, la paz de Dios, la paciencia, la benignidad, la bondad. Vas a ser una persona íntegra, una persona bondadosa, una persona buena, una persona que sabe perdonar. Que la paz de Dios está en ti, que la gracia de Dios está en ti, porque esa es la evidencia del Espíritu Santo en ti. Ahora, déjame decirte algo importante. Nos centramos en el fruto del Espíritu, Gálatas, amor, gozo, paz, pero no es lo único. Una de las evidencias de uno de los frutos del Espíritu Santo en nosotros es el arrepentimiento. Porque yo sé que muchas veces tú y yo vamos a caer, tú y yo vamos a pecar. Obvio, es normal. Pero un fruto del Espíritu Santo en nosotros es el arrepentimiento. Que cada vez que tú y yo fallemos, el Espíritu Santo va a generar en nosotros una tristeza que produce arrepentimiento. No pienses que porque caíste, no pienses que porque fallaste, entonces ya no eres un discípulo de Jesucristo. Claro que lo eres. Tan es así que se produce en ti este fruto de tristeza, este fruto de arrepentimiento. No solamente tengo que hacerlo porque es lo que Jesús espera de mí, sino también tengo que llevar mucho fruto. Acompáñame al versículo 8. Tengo que llevar fruto porque es una manera en la cual yo glorifico a Dios. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice Jesús, mi Padre es glorificado cuando tú llevas fruto. Déjame explicar esto. Ya hemos explicado en otras ocasiones acerca de la Trinidad. No son tres dioses, es Dios en tres personas, y estas tres personas, déjame hacer un pequeño comentario, estas tres personas no están jerarquizadas. Acuérdate, creo que el año pasado lo predicamos, hablamos acerca de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están jerarquizados, son iguales en poder, iguales en gloria, iguales en deidad, en eternidad, en santidad, en poder, en misericordia, son iguales, no hay jerarquías. Los tres, es Dios en tres personas, pero hay diferencias. No hay diferencias ontológicas. Cuando digo ontológica me refiero a su esencia. La esencia es la misma, es Dios, pero hay diferencias funcionales. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay diferencias. Por ejemplo, en la obra de salvación, cuando una persona es salvada y es regenerada, el Espíritu Santo tiene funciones diferentes que las del Hijo, y el Hijo tiene funciones diferentes que las del Padre, y el Padre tiene funciones diferentes que las del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno actúa de manera diferente en el proceso de salvación. Hay diferencias, no en su ontología, no en su ser, no en su esencia, no en su dignidad, no en su nivel, no en su jerarquía, sino en sus funciones. ¿Ok? Hay una función que comparten los tres. Acuérdese, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen diferentes funciones, pero hay una función que comparten los tres. ¿Cuál es esa función que comparten los tres? Que se glorifican entre ellos. Se glorifican entre ellos. Jesús dijo, Padre, glorifícame. Y Jesús también dijo, el Espíritu Santo vendrá y Él me glorificará. Y Él glorificará al Padre. Jesús dijo, Padre, te glorifico. El Padre glorificó al Hijo. El Padre glorifica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorifica las palabras del Padre. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. La glorificación es la forma de relación en la Trinidad. ¿Cómo se relaciona la Trinidad entre ellos? Porque se aman y se glorifican entre ellos. Imagínate cómo Jesús le dice al Padre, Padre,
te voy a glorificar. ¿Y sabes de qué manera te voy a glorificar, Padre? Haciendo que mis discípulos lleven fruto. Cuando tú y yo llevamos fruto, glorificamos al Padre. Jesús lo dijo. En esto mi Padre es glorificado, en que llevéis mucho fruto. Es como si Jesucristo nos tomara a nosotros, sus discípulos, y le dijera al Padre: Padre, te voy a glorificar, te tengo una sorpresa, pero te tengo una sorpresa, te va a encantar. ¿Listo? A la 1, a las 2, y me carga a mí. Y a las 3, y me presenta delante del Padre con mis frutos. ¿Cuál es la reacción del Padre cuando ve mis frutos? Jesús dijo: cuando tú llevas fruto, mi Padre es glorificado. La esencia del Hijo es glorificar al Padre. ¿Te imaginas? Lo que está diciendo Jesús en pocas palabras es: tú eres un medio, tú eres tu forma de vida, tus frutos, lo que tú demuestras del Espíritu Santo es algo que yo utilizo para glorificar a mi Padre. ¡Guau! Por eso tenemos que llevar mucho fruto, porque es una forma. ¿Tú te has sentido orgulloso de tu hijo? De cuando hace algo tu hijo y tú dices: esa es mi hijo, esa es mi hija. Hasta te dan ganas, ¿no? Así de, y si alguien está distraído: ¡hey, hermano, ponga atención! Ve a mi hijo lo que está haciendo, está bailando. Véalo. ¿No? Eso somos nosotros. Glorificando al Padre. ¿De qué manera? Llevando fruto, permitiendo que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. ¡Qué impresionante! Ahora, puede ser que tú me digas: Edgar, me queda claro, eso lo entiendo. Sé que tengo que llevar mucho fruto, sé que tengo que permitir que el Espíritu Santo se manifieste en mí. La forma en la que yo vivo, que sea una forma en la que manifieste que el Espíritu Santo está en mí. Pero ¿cómo le hago? Porque no puedo. O sea, no me tienes que convencer, ya lo sé, pero no puedo. Mi problema no es que no lo sepa, mi problema es que no puedo. ¿Cómo le hago? Ok, déjame contestar esta segunda pregunta. No solamente por qué, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo le hago para llevar mucho fruto? Jesús mencionó en esta porción de Juan 15 3 formas en cómo le podemos hacer para llevar más fruto. Número 1, versículo 3. Acompáñenme por favor, versículo 3. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús dice: una forma de llevar mucho fruto es a través de escuchar mi palabra. Yo sé que tú me vas a decir: no, Edgar, eso no dice el pasaje. El pasaje en el versículo 3 que acabamos de leer dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No habla de fruto, dice que estamos limpios. Ok, sí, pero si tú lees en el versículo anterior, dice que el Padre nos va a limpiar para que llevemos más fruto. De tal manera que Jesús está diciendo: para que tú puedas llevar más fruto necesitas ser limpiado. ¿Ok? Cuando eres limpiado, entonces llevas más fruto. ¿Sabes cómo puedes ser limpiado? Con mi palabra. Mi palabra te puede limpiar, y cuando tú permites que mi palabra te limpie, entonces vas a llevar más fruto. Dice la palabra que la palabra de Dios, la Escritura, es como una espada de doble filo. Dice que es una palabra, la palabra del Señor o la palabra del Espíritu es viva y eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que hace aquello que se necesita hacer. La palabra de Dios es viva y eficaz. Produce en ti aquello que necesitas que se produzca. Produzca, ¿está bien dicho? Es que tengo aquí a mi asesor lingüístico. Hace aquello que necesitas que se produzca, que se genere en ti. De tal manera que si la palabra de Dios no está produciendo en ti el cambio que se necesita para llevar fruto, una de dos: o la palabra de Dios
no es viva y eficaz, y Jesús mintió, la palabra miente, o no estás permitiendo que la palabra entre en ti. Juan capítulo 2, dice la Biblia que Jesús hace un milagro. Y después de hacer este milagro, bueno, no voy a entrar en detalle porque me va a llevar mucho tiempo, pero dice la Biblia que este fue el primer milagro que Jesús hizo, y dice, y manifestó su gloria. Fue el principio de señales, y manifestó su gloria, y los discípulos creyeron en él. Los discípulos creyeron porque vieron el milagro. ¿Ok? Juan capítulo 2. Juan capítulo 4, dice la Biblia que Jesús está hablando con la mujer samaritana, habla con la mujer samaritana cree en Jesús, y después la mujer samaritana le habla a sus vecinos, y los vecinos samaritanos también creen en Jesús. Ok, Juan capítulo 4, segunda parte, dice la Biblia que Jesús está en Capernaum, llega un hombre y le pide que sane a su hijo, y Jesús le contesta a este hombre: ustedes solamente creen si ven señales. Y hasta pareciera un golpe así de, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué Jesús le dice a este hombre, ustedes solamente creen porque ven señales? Porque la gente que lo estaba siguiendo esperaban ver señales. A ver, vamos a ver qué otra señal hace Jesús para que, si resucita a alguien, a un muerto, significa que sí es el Hijo de Dios. Quiero ver qué otra señal hace Jesús, porque si yo veo que Jesús hace otra señal, eso significa que sí es Dios. Y así estaba la gente con Jesús. Esperaba ver señales para poder creer en Él. Por eso Jesús les dice, ustedes solamente creen en mis señales, pero no creen en mis palabras. Y ¿sabes algo? Eso es algo que se aplica también para nosotros. Muchas veces creemos en Jesús por las señales. Creo en Él porque me contestó esta situación, porque tenía esto y Él contestó y llegó y sucedió eso y Dios me respondió y creo en Él. ¿Y qué pasaría si Dios no hubiese respondido? ¿Creerías en Él? ¿Crees en Él aún a pesar de estar pasando en este momento por un valle de sombra de muerte? ¿Crees en Él aún a pesar de estar pasando en tu momento más bajo, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu relación? ¿Por qué Jesús le dijo a las personas, ustedes solamente creen en mis señales, pero no creen en mis palabras? Regreso a Juan capítulo 4, cuando Jesús, en la primera parte, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. Dice la Biblia que Jesús se puso a platicar con la mujer samaritana y la mujer samaritana creyó que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es la señal que la mujer samaritana vio en Jesús? Ninguno. Jesús sanó a alguien para que la mujer samaritana creyera que Él era el Hijo de Dios. ¿Hizo algún milagro? Una multiplicación de panes, vino, un endemoniado, un muerto. ¿Qué fue lo que hizo? Habló. Y llegó un momento en que a través de las palabras de Jesús, la mujer samaritana dijo, tú eres. Y después los demás samaritanos le dijeron a la mujer, ¿sabes qué? Nosotros creíamos que Él era Jesús por lo que tú nos platicaste, pero ahora creemos en Él, no por lo que nos has platicado, sino ahora creemos en Él porque lo hemos escuchado, porque lo conocemos y sabemos que Él es el Hijo de Dios. Por eso Jesús, al siguiente versículo, le dicen, Jesús, haz señales. Jesús dice, no creas solamente por mis señales. Cree por lo que te he dicho, por mis palabras, porque ese es un verdadero discípulo. Cree en mis palabras. Tienes que meterte a estudiar la palabra de Dios. Devórate las Escrituras, lee la palabra, estúdiala, permite que la palabra te convenza, permite que la palabra de Dios toque tu corazón. Si tú eres una persona que lees la Biblia, pero cuando lees la Biblia te emociona más leer 100 años de soledad que leer la Biblia, dile al Señor, Espíritu Santo, toca mi corazón. Espíritu Santo, que tu palabra sea como una espada eficiente, eficaz,
que me transforme, que entre a mi corazón, que parta mi alma, porque necesito escuchar tu voz, necesito escuchar tus palabras. No nada más escuchar sus palabras, sino, segundo punto que quiero compartir contigo, obedecer. Obedece sus palabras, porque ¿de qué sirve que escuchemos sus palabras, que leamos sus palabras, si no obedecemos? Versículo 10, ayúdame por favor, Juan capítulo 15, versículo 10. Jesús dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Hay personas, hay algunos, sobre todo aquellas personas que son ateas. Hay personas que dicen, a ver, yo no puedo creer en un Dios que dice que es amor, un Dios que dice que es misericordioso, pero un Dios que si no creo en Él me va a castigar. Perdón, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está la gracia de Dios? En donde Él me dice, mira, de tal manera te amé que di a mi hijo. O sea, te amo, pero si crees en mí, te salvas y te voy a amar. Y si no crees en mí, ni modo, para el infierno. Yo no puedo creer en un Dios así. ¿Cómo puedo creer en un Dios que condiciona mi vida y mi eternidad a mi relación con Él? Ok, no es así. No es así. Estás viendo las cosas desde una perspectiva incorrecta. Ok. Las palabras que Dios ha dado son verdad y son vida. Vamos a hablar de los mandamientos. No se trata de que si obedeces el mandamiento te va bien y si no lo obedeces te va mal. Es una forma simplista de verlo. Los mandamientos de Dios, porque la Biblia está llena de mandamientos, todos los mandamientos de Dios que tú puedes leer en el Antiguo Testamento y todos los mandamientos que tú puedes leer en el Nuevo Testamento, todos los mandamientos de Dios esto ya lo expliqué en alguna ocasión, tienen encerrados la justicia de Cristo. Puedes tomar el mandamiento que tú quieras, déjame tomar uno, honrar a nuestros padres, ¿ok? Solamente es un ejemplo. Los mandamientos son un reflejo de los atributos de Dios. Dios manifiesta sus atributos, su amor, su santidad, su justicia, su fidelidad a través de los mandamientos. Porque Pablo dice que la ley es perfecta y es santa, porque reflejan los atributos de Dios. De tal manera que cuando Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, o cuando Dios dijo, no robarás, Dios lo que está haciendo es que está reflejando su justicia, su amor, su santidad, su fidelidad en esta expresión. No es un mandamiento de un reglamento vacío, sino más bien es una expresión que manifiesta quién es Dios. Cuando yo cumplo el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, cuando yo cumplo el mandamiento, no estoy cumpliendo la letra en sí, sino me estoy sujetando a la justicia de Dios revelada en el mandamiento, a su amor, a su perfección, a su santidad, a su fidelidad, a su justicia, que están en la esencia del mandamiento. Cuando yo no cumplo el mandamiento, cuando yo no obedezco, lo que estoy haciendo no solamente es alejarme de una palabra escrita. No, me estoy alejando de su amor, de su justicia, de su santidad, de su fidelidad, porque eso es lo que está reflejado en el mandamiento. ¿Sí me doy a entender? No es un Dios que si te portas mal, órale, chamaco, te castigo. No. Como no estás obedeciendo
Y como la ley misma y los mandamientos que Jesucristo dijo, mandamientos nuevos os he dado, cuando tú te alejas de ese mandamiento, entonces te estás alejando de la justicia de Dios, te estás alejando del amor de Dios, te estás alejando de la santidad de Dios, de la fidelidad de Dios, porque todos esos atributos de Dios están en su palabra, están en su mandamiento. Por eso Jesucristo dijo en el versículo 10, si guardan mis mandamientos, ¿qué va a suceder? Vas a permanecer en mi amor. ¿Por qué? Porque el amor de Jesucristo está en el mandamiento. Si tú obedeces el mandamiento de Jesús, permaneces en su amor. Y Jesús dijo, de la misma manera sucede conmigo. Yo obedezco a mi Padre. Y como obedezco al Padre, permanezco en su amor. Lógico. ¿Qué sucede si yo no obedezco el mandamiento? Me salgo de su amor. No es que sea un Dios castigador, no es que sea un Dios que si no estás conmigo estás contra mí, sino más bien tú te estás alejando de la esencia de Dios manifestada en la palabra. No solamente se trata de que conozcas la Biblia, sino también se trata de que obedezcas. Obedece, porque cuando tú y yo obedecemos, estamos reconociendo el amor, la justicia, la verdad y la soberanía de Dios. Lo he predicado en otras ocasiones. Si tú tienes problemas de desobediencia, probablemente lo que tienes son dos cosas. O tienes un problema de fe, o tienes un problema de entender la soberanía de Dios. No hay de otra. Si es un problema de fe, es porque, Señor, y si obedezco, y si obedezco y me duele, y si no es lo que tú quieres, y si me va mal. Ok, tu problema es un problema de fe, no lo conoces, no confías en sus palabras. O tu problema es un problema de, bueno, sí sé qué es lo que me estás pidiendo, pero no lo voy a hacer. Ok, no has entendido su soberanía. Tienes que obedecer. Déjame continuar con el siguiente punto, por favor. ¿Cómo puedo entonces producir fruto? Escuchando su palabra, leyendo su palabra, devorándome las Escrituras. Número uno, memoriza las Escrituras, memoriza la palabra. Yo sé que es algo que a veces nos cuesta trabajo, pero hazlo. Trata de aprenderte versículos de memoria, no porque sea importante o no por otra cosa, sino porque te van a ayudar en los momentos difíciles, porque Dios va a utilizar eso que tú conoces y lo va a utilizar en el momento que te necesites, que te redarguya y que Dios trabaje contigo. Hazlo. Número uno. Número dos, obedece. Y número tres, permanece en Él. Ayúdame a leer el versículo 4, por favor. Estamos en Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús dice, permanece en mí, permanece, quédate cerca de mí, quédate dentro de mí. ¿Cómo puedo permanecer en Jesús? ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo permanece, permanece? Medios de gracia. Permanece en Jesucristo a través de los medios de gracia. Oración, lectura de la palabra, ayuno. Permanece, estudio de la Biblia, permanece. Y déjame hacer énfasis en esa, no es la más importante, pero déjame hacer énfasis en esto. Permanece en el cuerpo, aprende a permanecer en el cuerpo de Cristo. Yo sé que los que estamos aquí no es para nosotros, pero es importante que lo sepamos. Una de las mayores, no es una mentira, pero una de las trampas en las cuales podemos caer es pensar lo que algunas personas piensan, que mi relación con Dios es otra cosa. Yo no necesito ir a la iglesia para tener una buena relación con Dios. ¿Sabes qué? Muchos problemas, muchas dificultades, siempre son problemas con la gente,
me choca la gente. Cuando voy, va la persona que más mal me cae, es la que primera que me saluda. No, mejor no. Yo no necesito ir a la iglesia para tener una buena relación con Dios. Y estoy seguro que muchos de nosotros conocemos a gente así, ¿no? Yo estoy bien en mi relación con Dios. Mi relación con Dios es nada que ver con mi relación con la iglesia. Bueno, perdóname, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Judá, Dios había decidido que el Mesías iba a nacer a través del linaje de Judá, a través de la descendencia de Judá. Hay un momento, la Biblia no nos especifica por qué, pero hay un momento en que Judá tiene problemas con sus hermanos. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Judá? Toma a su esposa, a sus hijos y se aleja de los hermanos. Se va de donde viven todos, se va a vivir a una tierra extraña. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Puso en peligro la descendencia de la cual tenía que venir el Hijo de Dios, tenía que venir el Mesías. Judá la pone en peligro. ¿Por qué? Porque se alejó. Las peores decisiones que llegamos a tomar en nuestra vida, o las decisiones más equivocadas que llegamos a tomar en nuestra vida, y eso me ha sucedido a mí, es cuando nos alejamos del cuerpo, cuando nos alejamos del pueblo de Dios. Yo te puedo decir las 2, 3 decisiones muy equivocadas que he tomado en mi vida, y estas 2 o 3 decisiones tienen la misma característica, que las tomé cuando estaba lejos del cuerpo de Cristo. Si tú crees que no necesitas al cuerpo de Cristo para tener una buena relación con Dios, perdóname, pero entonces hay versículos que tenemos que tachar en la Biblia. Dios, por alguna razón, dice la palabra, que el libro de Efesios, que el poder de Dios, imagínate, esto es el poder de Dios. El poder de Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Levanta a Jesucristo de entre los muertos, y este poder de Dios sienta a Jesucristo en los lugares celestiales. Y este mismo poder de Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Dónde lo colocó? ¿Dónde lo pongo? Dice Dios. ¿Dónde lo puso? En la iglesia. Eso dice el libro de Efesios. Dice el libro de Efesios: a Dios le plació que la plenitud de Jesucristo habite ¿en dónde? En la iglesia. Por lo tanto, tienes que aprender a permanecer en oración. Tienes que aprender a permanecer en la lectura de la Biblia. Tienes que aprender a permanecer en ayuno, en una relación con Dios. Pero también tienes que aprender a permanecer en el cuerpo de Cristo. Porque ahí está el cuidado de Dios para ti. Ahí está la protección de Dios para ti. Porque la Biblia misma dice que el hierro se forja con el hierro. Y de la misma manera, un hombre se forja con otro hombre. Señor, pero ¿por qué tengo que ir justo a esa iglesia en donde hay una persona que me cae tan mal? Pues por eso, porque Dios quiere usarte, y Dios quiere usar a esa persona que te cae mal para quitar en ti todo aquello que tiene que ser quitado, para trabajar con tu vida, para que generes más fruto, porque Jesús mismo lo dijo: mi Padre te va a limpiar, te va a quitar todo lo que te estorba para que lleves más fruto, y mi Padre sabe que la forma en la cual tú puedes quitar eso es en la iglesia, porque justo en la iglesia tú vas a conocer personas tan imperfectas como tú, pero también te vas a dar cuenta cómo la gracia de Dios puede transformarles. No te alejes, permanece en la lectura, permanece en la oración, pero también permanece en el pueblo. No te separes del pueblo, hermano. No te separes de la iglesia. No caigas en la trampa de pensar que puedes tener una perfecta vida espiritual con Dios sin necesidad de estar en la iglesia. Eso es una mentira, y eso nunca lo he encontrado en la Biblia. No está, no lo he encontrado. Y déjame terminar con este último punto. ¿Qué sucede
cuando nosotros llevamos mucho fruto. ¿Qué sucede cuando el Espíritu de Dios genera en nosotros este fruto? Genera en nosotros estas cualidades del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué sucede? Número uno, déjame terminar con estas cosas. Número uno, lo primero que sucede es que tu petición, tus oraciones son contestadas. Versículo 7, por favor, acompáñame. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Jesús mismo dijo, pide todo lo que quieras y te será hecho. Pide todo lo que quieras y te será dado. ¡Wow! Parece un cheque en blanco y diríamos, me tardé tanto en llegar a ese versículo, pero ahora que ya lo descubrí, no, hombre, no, pues ya. Ok. Cuando Jesús dice, ¿cómo parecería, perdón por la expresión, pero parecería mucho atrevimiento de parte de Jesús, perdón por la expresión, pero parecería atrevimiento decir, ay Jesús, ¿todo? ¿Dónde están las letras chiquitas de sí, pero esto no? Porque yo creo, no sé si a usted le ha pasado, pero yo le he pedido muchas cosas a Dios, a Jesús, que no me ha concedido. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, pedid todo lo que deseas y te será hecho? Ok, porque Jesús está dando por hecho que si tú como rama perteneces al árbol de del manzano, ¿eh? Perteneces al árbol de manzanas, tú como rama vas a dar manzanas. Es imposible que tú como rama que entiendes que perteneces al árbol este árbol de manzanas, que entiendes que la naturaleza del árbol de manzanas corre en ti, digas, Padre, yo quiero dar una pera. Es imposible, no puede ser. ¿Por qué? Porque la naturaleza del árbol corre a través de mí, de tal manera que mi deseo es que la naturaleza de manzanas del árbol se manifieste en mí. No puede ser diferente. Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando nosotros oramos a Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso dice Romanos 8. Muchas personas lo han malinterpretado y piensan que cuando dice que cuando oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros, significa que cuando yo le presento una petición a Dios, el Espíritu Santo está delante de Dios diciéndole, ándale Padre, mira lo que te está pidiendo Edgar, ay, no seas gacho, sí, yo sé que la ha regado, ya está grande, pero pues dale chance, Señor, pues, mira, pobre cuate, está feo e infeliz, pues no inventes, Señor, dale chance, ayúdalo, Señor. No. Digo no lo de feo e infeliz. No se refiere a eso. Cuando dice eso, a lo que está queriendo decir es que el Espíritu Santo intercede. Cuando yo oro, el Espíritu Santo intercede. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo alinea mi voluntad a la voluntad del Padre. Porque si tú lees el siguiente versículo, es lo que dice. El Espíritu Santo intercede por nosotros, porque cómo hemos de pedir, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede para que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, mi oración es esta, pero la voluntad de Dios está allá. Lo que hace el Espíritu Santo es que toma mi voluntad y dice, no, Edgar, es más para acá, no, más para acá, no, poquito. Ahí está. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? No alineó la voluntad de Dios a mí, sino que me permitió que mi voluntad sea alineada a la voluntad de Dios. Por eso cuando oramos, nuestra primera petición no debe ser Dios dame esto, sino Espíritu Santo alinea mi voluntad a la del Padre. Padre, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cómo debo orar? Señor, ¿qué quieres para mí en esta situación? Y entonces el Espíritu Santo toma mi voluntad y la empieza a mover para que yo pueda entender y diga, ok, ya entendí, Dios. Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad. Aun cuando enfermamos,
Yo no estoy diciendo que no hay sanidad por los enfermos, por supuesto que no, claro que la hay, pero cuando enfermamos lo primero que tenemos que hacer es decirle a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Tengo que orar por sanidad? O a lo mejor tú vas a utilizar esta enfermedad para llamar a alguien más y que vea mi situación y entonces te glorifique y entregue su vida. O Señor, ¿me quieres llamar a tu presencia a través de esta situación? El Espíritu Santo alineará nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo. Y déjame terminar. Nuestra vida se convierte en una vida de adoración. Quiero leer otra vez el versículo 8 y con eso termino. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Cuando tú y yo llevamos fruto, cuando tú y yo vivimos una vida que manifiesta al Espíritu Santo, glorificamos al Padre. Y la iglesia se convierte en una galería de arte. No sé si usted ha ido a una galería de arte, la verdad yo no, ¿para qué le voy a decir? Nunca he ido a una galería de arte, pero por lo que he visto, la galería de arte está llena de obras, puede ser cuadros, pueden ser esculturas y muchas otras cosas, y que tú las puedes admirar. Y cuando tú ves una escultura y la ves, y una bolsa negra y todo, ya después llega el señor de intendencia, no, es la basura. Bueno, ya. Pero después ves otra obra y la ves y dices, wow, oye, ¿cómo el artista plasmó esto aquí? Y después volteas y ves un cuadro y dices, wow, mira qué belleza. Mira qué preciosidad, hasta despertaron, ¿verdad? Mira qué preciosidad, cómo el artista plasmó la belleza aquí. Y de repente ves otra cosa y dices, wow, mira cómo. Y la iglesia se convierte en una galería de arte. Porque no somos perfectos. Pero cada vez que tú y yo demostramos el fruto del Espíritu en nosotros, la gente dice, wow, mira cómo esa familia. ¿A poco no los has escuchado discutir? Por supuesto, pues, nuestra casa tiene paredes de papel. O sea, por supuesto que lo escuchamos, pero ¿sabes qué? A pesar de todo están juntos. Nosotros somos una galería de arte y a través de nuestra vida reflejamos la obra perfecta del artista que es Dios, a través del fruto del Espíritu que desarrolla en nosotros. Y por eso nos convertimos en verdaderos adoradores. Señor, queremos ser adoradores tuyos. Padre, queremos que nuestra vida sea un reflejo de lo que tú haces. Que sea un reflejo de tu amor, de tu perfección. Que sea un reflejo, Señor, de cómo tú puedes transformar vidas, cómo tú puedes cambiar, Señor, a las personas. Guíanos, ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea una adoración pública a tu nombre, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras actitudes. Que no sea no queremos reflejar un buen carácter, queremos reflejar el amor de Dios, el gozo de Dios en nosotros, la paz de Dios en nosotros. Transfórmanos, Señor, para así ser verdaderamente tus discípulos y glorificarte en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes:
Facebook IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram Torrefuerte IB. Dios te bendiga.